¿Qué tal, amigos? Bueno, hoy les traigo el cuento Graffiti de Julio Cortázar, un cuento hecho en el año 1980, en donde, y esto se los adelanto, vamos a encontrar un narrador omnisciente, ¿no?, que sabe todo, que observa las conductas y conoce la mente del otro personaje que va a intervenir, pero que no está tan seguro, duda. Por un lado. Por el otro lado vamos a tener un lector que nada sabe del narrador. Y nos vamos a encontrar con un final sorpresivo, un final impreciso también, ¿no? No sabremos si el personaje final es el autor, si es o no el personaje de la historia. Y hasta yo me animaría a decir, vamos a encontrar un personaje desdoblado. El cuento está escrito en segunda persona. Hay un alguien. ¿Dónde van a encontrarlo? Eso. En el primer párrafo tenemos te hizo, tuyo, lo atribuiste, te diste cuenta, lo miraste, incluso volviste más tarde, ¿no? Ahí podemos encontrar la segunda persona. Y entonces, en el primer párrafo nos va a explicar el carácter del juego, porque el graffiti es un juego, y qué tipo de juego es ese. Y dice así: tantas cosas que empiezan y acaso acaban como un juego, supongo, que te hizo gracia encontrar el dibujo al lado del tuyo, lo atribuiste a una casualidad o a un capricho, y solo la segunda vez te diste cuenta de que era intencionado, y mientras lo miraste despacio, incluso volviste más tarde para mirarlo de nuevo, tomando las precauciones de siempre, la calle en su momento más solitario, ningún carro celular en las esquinas próximas, acercarse con indiferencia y nunca mirar los grafitis de frente, sino desde la otra acera o en diagonal, fingiendo interés por la vidriera de al lado, yéndote enseguida. Tantas cosas que empiezan y acaso acaban. Esa palabra acaso denota la ambigüedad. La ambigüedad de este juego, que no sabemos si va a concluir bien o mal. Si va a ser un juego indefinido o va a tener un final forzoso. Sigue como un juego, supongo. Las palabras son importantes, muy importantes. Esa suposición es que el narrador se imagina a la otra persona, al otro dibujante, pero resulta que de ninguno de los dos nosotros sabemos ni su nombre, ni su sexo, ni su edad. Dice, y solo la segunda vez te diste cuenta de que era intencionado. Ya el narrador comienza a relatar, a contar los actos que realiza, los pensamientos de la otra persona. Dice, incluso volviste más tarde para mirarlo de nuevo,
tomando las precauciones de siempre, ¿no? ¿Por qué hay precauciones? Porque en todo juego hay un adversario. Ese adversario, en este caso, en este cuento, es la dictadura militar, ¿no? Entonces este juego, aparte de tal, evidentemente tiene un carácter denunciatorio que se va a ir desarrollando a través del cuento. Fíjense las palabras, tomando las precauciones, ningún carro celular en las esquinas próximas, acercarse con indiferencia, nunca mirar los grafitis de frente. ¿Por qué? Porque es peligroso. Y nos va a explicar por qué es peligroso. Continúa en el segundo párrafo. Dice, tu propio juego había empezado por aburrimiento. No era en verdad una protesta contra el estado de cosas en la ciudad, el toque de queda, la prohibición amenazante de pegar carteles o escribir en los muros. Simplemente te divertía hacer dibujos con tizas de colores. No te gustaba el término graffiti, tan de crítico de arte, y de cuando en cuando venir a verlos y hasta con un poco de suerte asistir a la llegada del camión municipal y a los insultos inútiles de los empleados mientras borraban los dibujos. Poco les importaba que no fueran dibujos políticos. La prohibición abarcaba cualquier cosa. Y si algún niño se hubiera atrevido a dibujar una casa o un perro, lo mismo lo hubieran borrado entre palabrotas y amenazas. En la ciudad ya no se sabía demasiado de qué lado estaba verdaderamente el miedo. Quizá por eso te divertía dominar el tuyo, cada tanto elegir el lugar y la hora propicias para hacer un dibujo. Tu propio juego había empezado por aburrimiento, dice al principio del párrafo. Evidentemente, el autor nos está dando a entender de que no era una protesta en un primer nivel semántico, pero en un segundo nivel semántico, nosotros sabemos que todo juego es una transgresión a lo prohibido. Toda transgresión a lo prohibido es un enfrentamiento, es una manera de decir no estoy de acuerdo, ¿no? Comenzamos a ver claramente que acá hay una oposición entre los personajes y el aparato gubernamental. Dice, y a los insultos inútiles de los empleados mientras borraban los dibujos, ¿no? La prohibición abarcaba cualquier cosa. En la ciudad ya no se sabía demasiado de qué lado estaba verdaderamente el miedo. Acá ampliamos la oposición. La oposición ahora va a ser entre el conjunto de la sociedad, no solamente los personajes, y el Estado. Hay un universo de desazón, ¿no? De inconformidad. Y a su vez, el adversario, que es el antagonista, tiene miedo. No sabemos cuánto miedo, pero tiene miedo. ¿Por qué? Porque el antagonista se ha dado cuenta que es posible molestarlo. En el tercer párrafo dice así:
Nunca habías corrido peligro porque sabías elegir bien, y en el tiempo que transcurría hasta que llegaban los camiones de limpieza, se abría para vos algo como un espacio más limpio donde casi cabía la esperanza. Mirando desde lejos tu dibujo, podías ver a la gente que le echaba una ojeada al pasar. Nadie se detenía por un puesto, pero nadie dejaba de mirar el dibujo. A veces una rápida composición abstracta en dos colores, un perfil de pájaro o dos figuras enlazadas. Una vez escribiste una frase con tiza negra. A mí también me duele. No duró 2 horas, y esta vez la policía en persona la hizo desaparecer. Después solamente seguiste haciendo dibujos. ¿Qué nos está explicando el autor en este tercer párrafo? Cuando dice que los camiones de limpieza se abría para vos algo como un espacio más limpio donde casi cabía la esperanza, ¿no? Es una especie de precisión semántica que hace el autor, donde nos trata de demostrar que la propia sociedad civil está participando del juego, ¿no? Pero de una forma pasiva. Y este juego, como ya dijimos, va a ser un rechazo de las diferentes circunstancias que va planteando el autor, que le van pasando a los personajes, ¿no? Cuando dice, a mí también me duele. Interesante. Ese también, esa palabra también, nos saca de un dolor individual y nos lleva a un dolor universal. ¿Por qué motivo? Por la patria. Están hablando de la patria. Y cuando dice me duele, ¿no? Significa que, si bien es cierto que por un lado hacían los dibujos por diversión, que también sufría, ¿no? A la gente, dice, mirabas desde lejos tu dibujo, podías ver a la gente que le echaba una ojeada al pasar. Bueno, esa es la complicidad de la sociedad civil que participa del fuego de forma pasiva. El cuarto párrafo dice lo siguiente. Cuando el otro dibujo apareció al lado del tuyo, casi tuviste miedo. De golpe, el peligro se volvía doble. Alguien se animaba como vos a divertirse al borde de la cárcel, o algo peor. Y ese alguien, por si fuera poco, era una mujer. Vos mismo no podías probártelo. Había algo diferente y mejor que las pruebas más rotundas. Un trazo, una predilección por las tizas cálidas, un aura. A lo mejor como andabas solo te imaginaste por compensación, la admiraste, tuviste miedo por ella. Esperaste que fuera la única vez. Casi te delataste cuando ella volvió a dibujar al lado de otro dibujo tuyo. Unas ganas de reír, de quedarte ahí, delante, como si los policías fueran ciegos o idiotas. ¿Qué nos está diciendo en este párrafo? En este párrafo aparece el otro. Dice así, cuando el otro apareció al lado tuyo, el otro le hizo un dibujo
al lado del dibujo que estaba haciendo el primer personaje. Eso volvía más interesante el juego, porque lo volvía el doble de peligroso. Había un alien. Y era fabuloso divertirse así, de esta forma, al borde de la cárcel o algo peor. En este párrafo también nos dice que el personaje imagina que el otro es una mujer. Nos está definiendo el sexo. Esa imaginación de la mujer solamente está en la mente del personaje central, del masculino, ¿no? Pero ojo, quizás nunca existió. Quizás es exactamente al revés. Es ella que imaginó que él piensa, que la piensa. ¿Mm? ¿Cómo saber? ¿Cómo se daba cuenta el personaje central? ¿O cómo podía suponer que el personaje, que era una mujer? Dice que lo sabía a través del trazo, de la elección de los colores de las tizas con que dibujaban. Utilizaba tizas cálidas. Había una especie de aura. Esos son los elementos que al personaje central le hacen suponer, le hacen rodar la imaginación y suponer que es una mujer. Y dice, a lo mejor como andabas solo, te imaginaste por compensación, la admiraste, tuviste miedo por ella. ¿No? Acá, si nosotros pensamos que solo un hombre que carece de compañía amorosa puede imaginar para compensarse que quien hace los dibujos es una mujer, podamos entender esta idea que nos está tirando el autor de la sexualidad imperante en este momento del relato. El autor comienza a escribir en tercera persona y dice, la admiraste, tuviste miedo por ella, esperaste que fuera la única vez, ¿no? Y eso te dio unas ganas de reír, de quedarte ahí, ¿no? Exactamente, porque el juego se duplica al ser dos, porque la diversión es doblemente mayor. El siguiente párrafo dice, empezó un tiempo diferente, más sigiloso, más bello y amenazante a la vez. Descuidando tu empleo, salías en cualquier momento con la esperanza de sorprenderla, elegiste para tus dibujos esas calles que podías recorrer en un solo rápido itinerario. Volviste al alba, al anochecer, a las 3 de la mañana. Fue un tiempo de contradicción insoportable. La decepción de encontrar un nuevo dibujo de ella junto a alguno de los tuyos y la calle vacía, y la de no encontrar nada y sentir la calle aún más vacía. Una noche viste su primer dibujo solo. Lo había hecho con tizas rojas y azules en una puerta del garaje, aprovechando la textura de las maderas carcomidas y las cabezas de los clavos. Era más que nunca ella. El trazo, los colores,
pero además sentiste que ese dibujo valía como un pedido o una interrogación, una manera de llamarte. Volviste al alba, después que las patrullas ralearon en un sordo drenaje y en el resto de la puerta dibujaste rápido paisaje con velas y tajamares. De no mirarlo bien se hubiera dicho un juego de líneas al azar, pero ella sabría mirarlo. Esa noche escapaste por poco de una pareja de policías. En tu departamento bebiste ginebra tras ginebra y le hablaste. Le dijiste todo lo que te venía a la boca como otro dibujo sonoro, otro puerto con velas. Le imaginaste morena y silenciosa. Le elegiste labios y senos. La quisiste un poco. Bueno, el carácter del cuento, como se darán cuenta, está cambiando. Evidentemente, el personaje que ha vuelto a la segunda persona está demostrando un deseo de comunión que es muy similar al amor. Dice, empezó un tiempo diferente, más sigiloso, más bello. ¿Por qué más bello? Porque por la irrupción del otro en el juego. Fue un tiempo de contradicción insoportable, de la decepción de encontrar un nuevo dibujo, encontrar y no encontrar el dibujo, ¿no? Era más que nunca ella, el trazo, los colores, todo lo que hacía ella era una manera de llamarlo, ¿no? Él volvió a las andadas, o sea, volvió a exponerse en el peligro, recorriendo las calles para encontrar los dibujos de ella, hasta que lo encuentra en la puerta de un garaje. Y entonces él va a hacer lo mismo que hacía ella. Le hace otro dibujo, un dibujo rápido, ¿no? Un juego de líneas al azar, dice el autor. ¿Y qué pasó? Aparecieron una pareja de policías, otra vez, ese ambiente angustiante, esa tensión permanente, ¿no? Es todo eso que hace esperar una tragedia. Ahora, y hace esperar un final doloroso, pero que como ya adelantamos va a ser ambiguo. ¿Por qué? Porque ella siempre va a estar sola. No, ya dijimos antes que no hay diversión sin transgresión, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la base moral de la transgresión en este caso, en esta época en donde está situado el cuento? La base moral justamente será la lucha contra la injusticia, ¿no? La transgresión contra el adversario genera miedo y de eso hay suficiente en todo el cuento. Va a decir que le hablaste, le dijiste todo lo que te venía a la boca como otro dibujo sonoro, otro puerto con velas. Los puertos son destinos donde hay entradas y salidas. ¿De qué? De ilusiones, ¿no? La imaginaste morena, ¿no? Y silenciosa, la elegiste labios y senos, la quisiste un poco. Ella lo está llamando y él se la imagina.
El párrafo siguiente dice, casi enseguida se te ocurrió que ella buscaría una respuesta, que volvería a su dibujo como vos volvías ahora a los tuyos. Y aunque el peligro era cada vez mayor, después de los atentados en el mercado, te atreviste a acercarte al garaje, a rondar la manzana, a tomar interminables cervezas en el café de la esquina. Era absurdo, porque ella no se detendría después de ver tu dibujo. Cualquiera de las muchas mujeres que iban y venían podía ser ella. Al amanecer del segundo día, elegiste un paredón gris y dibujaste un triángulo blanco rodeado de manchas como hojas de roble. Desde el mismo café de la esquina podías ver el paredón. Ya habían limpiado la puerta del garaje y una patrulla volvía y volvía rabiosa. Al anochecer te alejaste un poco, pero eligiendo diferentes puntos de mira, desplazándote de un sitio a otro, comprando mínimas cosas en las tiendas para no llamar demasiado la atención. Acá el personaje central va a hacer una declaración de amor. ¿Cuál es esa declaración de amor? Ya se dieron cuenta, ¿no? El triángulo blanco que va a pintar, triángulo blanco rodeado de manchas como hojas de roble, ¿no? La palabra roble significa lo fuerte, lo frondoso, blanco, lo límpido, lo puro, lo fuerte, ¿no? Y este será un nuevo mensaje que le estará enviando a ella, ¿no? Donde en este triángulo, la cúspide del triángulo, podría bien entenderse como el cielo y la base de ese triángulo como el amor puro. Ya era de noche cerrada, continúa. Nunca oíste la sirena y los proyectores te barrieron los ojos. Había un confuso amontonamiento junto al paredón. Corriste contra toda sensatez y solo te ayudó el azar de un auto dando la vuelta en la esquina y frenando al ver el carro celular. Su bulto te protegió y viste la lucha. Un pelo negro tironeado por manos enguantadas, los puntapiés y los alaridos, la visión entrecortada de unos pantalones azules antes de que la tirara en el carro y se la llevaran. Ella es capturada. Por lo tanto, el juego queda destruido. Mucho después, era horrible temblar así, era horrible pensar que eso pasaba por culpa de tu dibujo en el paredón gris. Te mezclaste con otras gentes y alcanzaste a ver un esbozo en azul, los trazos de esa naranja que era como su nombre o su boca, ella ahí en ese dibujo truncado que los policías habían borroneado antes de llevársela. Quedaba lo bastante para comprender que había querido responder a tu triángulo con otra figura, un círculo, o acaso una espiral, una forma llena y hermosa, algo como un sí, como un siempre o una hora. Ella trató de responderle. Está igualmente enamorada. Pero los policías habían borroneado su dibujo antes de llevársela. ¿A dónde? ¿A la cárcel? ¿O algo peor? Y dice, ¿y ese círculo, o acaso una espiral que ella hizo, una forma llena y amorosa, algo como un sí, o un siempre, o una hora? Eso es una aceptación de amor.
¿Mm? Una situación de amor que no logra disimular la situación desgarradora que se está viviendo en el cuento. Es evidente que el adversario, el antagonista, queda bien perfilado. Ese violento es el que niega la posibilidad de amar. Continúa, dice, lo sabías muy bien. Te sobraría tiempo para imaginar los detalles de lo que estaría sucediendo en el cuartel central, en la ciudad. Todo eso resumaba poco a poco. La gente estaba al tanto del destino de los prisioneros y si a veces volvían a ver a uno que otro, hubieran preferido no verlos y que al igual que la mayoría se perdieran en ese silencio que nadie se atrevía a quebrar. Lo sabías de sobra. Esa noche la ginebra no te ayudaría más que a morderte las manos, a pisotear las tizas de colores antes de perderte en la borrachera y el llanto. Está desesperado. El miedo para él ya es pavor. Y el mismo miedo que tiene la gente, que tiene la sociedad civil. Dice, la gente estaba al tanto del destino de los prisioneros. ¿Y por qué no actuaba? Por pavor, por miedo, por complicidad o por autoengaño. Continúa y dice, sí, pero los días pasaban y ya no sabías vivir de otra manera. Volviste a abandonar tu trabajo para dar vueltas por las calles, mirar fugitivamente las paredes, las puertas donde ella y vos habían dibujado. Todo limpio, todo claro, nada, ni siquiera una flor dibujada por la inocencia de un colegial que roba una tiza en la clase y no resiste el placer de usarla. Tampoco vos pudiste resistir. Y un mes después te levantaste al amanecer y volviste a la calle del garaje. No había patrullas. Las paredes estaban perfectamente limpias. Un gato te miró cauteloso desde un portal cuando sacaste las tizas y en el mismo lugar, allí donde ella había dejado su dibujo, llenaste las maderas con un grito verde, una roja llamarada de reconocimiento y de amor. Envolviste tu dibujo con un óvalo que era también tu boca y la suya y la esperanza. Los pasos en la esquina te lanzaron a una carretera afelpada, al refugio de una pila de cajones vacíos. Un borracho vacilante se acercó, canturreando. Quiso patear al gato y cayó boca abajo a los pies del dibujo. Te fuiste, lentamente, ya seguro, y con el primer sol dormiste como no habías dormido en mucho tiempo. Él quiere saber de la mujer y no quiere creer en la posibilidad de la muerte. Por eso hace el dibujo, un dibujo que es un grito verde, es esperanza, una roja llamarada, que es el reconocimiento y el amor. El reconocimiento y de amor. Envolviste tu dibujo con un óvalo, con una boca, que era también tu boca y la suya, con un beso y la esperanza.
Luego te dormiste. Entonces, aquí se nos abre un intríngulis. No sabemos si la mujer queda libre, si la mujer va a contestar, pero él está mucho más tranquilo. Continúa. Esa misma mañana miraste desde lejos. No lo habían borrado todavía. Volviste a mediodía, casi inconcebiblemente, seguía allí. La agitación en los suburbios, habías escuchado los noticieros, alejaba a las patrullas urbanas de su rutina. Al anochecer volviste a verlo como tanta gente lo había visto a lo largo del día. Esperaste hasta las 3 de la mañana para regresar. La calle estaba vacía y negra. Desde lejos descubriste el otro dibujo. Solo vos podrías haberlo distinguido tan pequeño en lo alto y a la izquierda del tuyo. Te acercaste con algo que era sed y horror al mismo tiempo. Viste el óvalo naranja y las manchas violetas de donde parecía saltar una cara tumefacta, un ojo colgando, una boca aplastada a puñetazos. Ya sé, pero ¿qué otra cosa hubiera podido dibujarte? ¿Qué mensaje hubiera tenido sentido ahora? De alguna manera tenía que decirte adiós y a la vez pedirte que siguieras. Algo tenía que dejarte antes de volverme a mi refugio, donde ya no había ningún espejo, solamente un hueco para esconderme hasta el fin, en la más completa oscuridad, recordando tantas cosas y a veces, así como había imaginado tu vida, imaginando que hacías otros dibujos, que salías por la noche para hacer otros dibujos. Y finaliza. Este último párrafo es fundamental. Primero habla de la agitación en los suburbios, habla de que había escuchado esas novedades en los noticieros, habla de que la policía o el ejército en este caso está ahí en otro lugar, justamente a raíz de estos disturbios. Por lo tanto, la calle estaba vacía, estaba negra. Y solo él, el enamorado, tuvo la capacidad de ver la contestación. Un pequeño dibujo. ¿Y cómo se acercó? Se acercó con sed, con horror, con sed de anhelo, ¿no? Con horror porque no sabía cuál era el contenido de la respuesta. ¿Y qué encontró? Encontró un óvalo naranja, manchas violetas de golpes, de donde parecía saltar una cara tumefacta, un ojo colgando, una boca aplastada a puñetazos. Y claro, era una mujer condenada a la soledad, que había sido completamente desfigurada, ¿no? Por eso los vecinos que decían que conocían lo que pasaba, no querían ver a los prisioneros liberados. Era espantoso. Ya sé, pero ¿qué otra cosa hubiera podido dibujarte? Volvemos a la primera persona y es fundamental para entenderlo, ¿no? Hay que seguir jugando. Es la despedida. Y dice, de alguna manera tenía que decirte adiós y a la vez
pedirte que siguieras. Acá nos está relatando el futuro de la mujer y el futuro del hombre, ¿no? Algo tenía que dejarte antes de volverme a mi refugio, donde ya no había ningún espejo. La mujer está fallecida. Solamente un hueco para esconderme hasta el fin en la más completa oscuridad, recordando tantas cosas, recordando que se vio obligada a terminar el juego, a compartirlo con un hombre que quizás hasta lo quiso, y a veces así como había imaginado tu vida, imaginando que hacías otros dibujos, que salías por la noche para hacer otros dibujos. La resistencia. Amigos, espero que les haya gustado este cuento de Cortázar y haya sido clara mi explicación. Hasta la próxima.